Hola, buenas tardes. Día Político por TS y politóloga experta en temas nacionales, licenciada Bordet. ¿Cómo está usted? Un placer estar aquí con connotados, el moderador y con la abogada Fátima Mena. Un placer estar aquí. Hay que aportar. Hay que aportar en este momento crítico para que la sociedad se ilustre sobre temas que son importantes para incidir en el Congreso Nacional. Ya vamos a hablar de estos temas. ¿Cómo está, abogada Fátima Mena? Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en Día Político y, por supuesto, pues compartir este espacio con tan distinguida dama, pero sobre todo una verdadera demócrata, como lo ha demostrado ser la licenciada Patricia Bordet. ¿Cómo incidir? Y comencemos por lo que usted plantea. Porque es necesario ya incidir en que Honduras tiene que avanzar bien. Y tenemos que avanzar todos a la par. Sin ventajismos, sin revanchismos. Pero, hombre, ¿cómo podemos comenzar? Bien, tenemos una oportunidad única y 101 participantes de buen nivel que cumplen los criterios de meritocracia porque tienen un título universitario, sí, están participando. Mi incidencia va enfocada a que la Comisión de Evaluación tenga criterios absolutamente conocidos por la sociedad, conocidos por aquellos que invitaron como veedores sociales, para que debería obtener, en mi modo de ver, 20% para el tema de meritocracia y 80% para el de idoneidad. Esa idoneidad debería consistir en conocer, como aprovecho la oportunidad para preguntarle a la abogada Fátima, si ella es electa, que ojalá así sea. La sociedad civil tiene una confianza enorme en Fátima Mena por su trayectoria, igual que también en Germán Leitzelar, en Karen Guandique, en Kenneth Madrid. Eso es una preferencia personal y de muchos colegas con los que hablo. Pero la pregunta es si en los criterios de idoneidad le van a preguntar al postulante: usted como miembro, si es nombrada como consejera del Consejo Nacional Electoral, ¿qué va a respetar? ¿La ley o va a representar un partido? ¿O alguien la puede llamar para decirle no quiero que vote de esa manera? Yo creo que esa es una primera pregunta que limpiaría el proceso. Y la segunda, como ya decía, es que los veedores que son el COEP, ASJ, CNA y creo que la Comisión Evangélica puedan tener un formato para que verifiquen si la evaluación independiente de cada uno de los miembros de la Comisión Electoral suma a los mejores. Ahora, estamos hablando de idoneidad y meritocracia. Para ustedes, muchos tienen meritocracia por los logros académicos que han tenido, sí, por haber participado en una u otra actividad en diferentes contextos del país, en este caso, organismos electorales. Pero la idoneidad es ahí donde moral política. Donde decimos popularmente, donde la mula votó a Genaro. Efectivamente, yo creo que, de hecho, una de las reflexiones que yo hacía antes de decidirme a participar, porque quiero decir, al inicio cuando se hablaba que iba a haber una vacante y que pues mi nombre sonaba, ahí me preguntaban y yo les decía, todavía no he decidido, porque ni siquiera había una vacante, o sea, ni siquiera se habían generado los espacios. Yo tengo que ser una persona que me ha caracterizado la coherencia. Como ser humano puedo cometer errores, ¿verdad? Pero trato de ser coherente en mis valores y principios. Pero cuando se abre este concurso público, pues sí, yo veo de que va alineado a lo que siempre he peleado: procesos transparentes, elecciones basadas en mérito. Pero lo que hemos tenido en el pasado, y una de las situaciones que analizaba antes de que se estableciera el mecanismo, es que había o hay un dilema que hoy presentan los diputados del Congreso Nacional. Primer escenario: van a seguir las líneas del pasado y hacer componendas y repartición de las autoridades electorales, asignando a cada partido la persona que cada quien designe sin ningún tipo de veto, instrumentalizando los procesos de selección y elección de altos funcionarios, o van a hacer esta vez las cosas diferentes y van a aprovechar, como decía la licenciada Patricia, esta oportunidad de oro que tenemos como país de poder realmente pues llevar personas que reúnan los méritos por integridad, por idoneidad, por capacidad técnica, que eso realmente tenga peso y que las personas que lleguen ahí sean personas que respondan a la institución. Constitucionalmente y de la ley electoral se habla que el Consejo Nacional Electoral es un ente con autonomía e independencia. Y aquí le respondo: si yo llegara a ser consejera,
Por supuesto que voy a actuar con independencia y no voy a responder a ningún partido político, sino que voy a hacer, y es más, con los que he hablado, políticos de diferentes fuerzas que me han preguntado, yo les digo, me presento como ustedes como la candidata que quiere generar ese equilibrio y balance, y que entendiendo mi hoja de vida como exdiputada y usuaria del sistema y de las autoridades electorales, no voy a presentarme para administrar el Consejo Nacional Electoral, porque hoy por hoy este Consejo Nacional Electoral debe de transformarse y por eso es que yo me postulo, porque creo que mi experiencia como exdiputada, como exregidora, como exfuncionaria del Poder Judicial y como abogada, conozco desde adentro realmente cuáles son las deficiencias. Y además quiero agregar, junto con la licenciada Burdett, fuimos de las guerreras, junto con miles de hondureños, que salimos a defender la democracia y entendemos cuáles son aquellas grietas que tiene el sistema electoral y hoy hay una oportunidad de reconstruir este proceso. Ahí, una oportunidad de reconstruir. La persona que va a ir a ocupar este cargo en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, para usted debe de ser una persona con un pensamiento totalmente independiente. Mire lo que estamos viendo en estos momentos, estos enfrentamientos. El último, Ana Paola Hall con Salvador Narrala, que se han dicho de todo. Y allá salen los grupos de respuesta y aquella misma narrativa de siempre en el país, de la desconfianza, de la deshonestidad, de los fraudes electorales. Esta persona que se escoja tendrá que ir a hacer el punto de equilibrio ahí. Definitivamente ahí se nos presenta un escenario que quiero plantear. A ver, tenemos en este momento a Ana Paola y Cosette, que como han estado las cosas, y son unas guerreras a las que alabamos y agradecemos por su esfuerzo, pero Cosette tiene una identidad con el Partido Nacional y Ana Paola con el Partido Liberal. Si escogen a otra persona, aún por independiente que sea, que mantiene un linaje con el Partido Liberal, usted tendría dos del Partido Liberal. Y si escogen a otra persona que tiene linaje con el Partido Nacional, tendría dos del Partido Nacional. De cualquier forma hay desequilibrio, a menos que el tercero en propuesta postulante sea una persona independiente, que obedezca a la ley y que no obedezca a una llamada de un partido político. Creo que eso es crucial para generar ese equilibrio. Y como lo decía la abogada Mena, ese proceso de transformación que se necesita en el Consejo Nacional Electoral y en la ley requiere una cabeza pensante que no le sirva a nadie más que a un proceso democrático. ¿Y por qué no dárselo a Libertad y Refundación? Bueno, sobre ese punto quiero anotar algo muy importante. El Partido Libertad y Refundación en sus postulantes podrá tener meritocracia porque los requisitos para participar son sencillos. Son 35 años, ser hondureño por nacimiento y ser profesional universitario. Pero de los criterios de idoneidad, ¿cuál cumple? Dígame usted si el Partido Libertad y Refundación, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el TJE, cometieron atrocidades enormes que atropellaron la democracia y al pueblo hondureño. Ellos perdieron su oportunidad. Así que no veo con idoneidad a ninguno, porque la pregunta que me contestó la abogada Fátima Mena ya la anticipó un participante que dice: yo me debo a mi partido y a la autoridad de mi partido. ¿Quién es la autoridad del Partido Libertad y Refundación? ¿A quién respondía Marlon Ochoa? ¿A quién respondía Mario Morazán? Entonces, ellos perdieron la oportunidad de participar en la democracia del país. Y creo que el resultado de las elecciones, donde solo el 19% es para ellos y el resto para otros partidos, también habla por sí solo con relación a este tema. Así que nuestro pensamiento es que el Partido Libertad y Refundación en sus candidatos no tiene meritocracia por sus títulos, pero no tiene idoneidad para ir a pelear por el proceso democrático. ¿Serían gallitos de pelea? ¿Serían otro Marlon Ochoa? ¿Sería otro Mario Morazán? Bueno, la licenciada Patricia Burdett descarta libre para integrar nuevamente los órganos electorales en el país. ¿Y usted, abogada? Bueno, yo creo primero de que hay un derecho. La ley electoral habla sobre el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Entonces, conforme a la ley, ¿verdad?, ellos pueden individualmente someter sus hojas de vida y poder entrar en el concurso. Yo
parto de que no podemos decir de que es que Libre tiene derecho a tener un representante. Exacto. Yo rechazo contundentemente esa premisa. Lo que sí tiene derecho, como lo tienen militantes del Partido Liberal, del Partido Nacional, del ADC, del PINU, los que no tienen partido, los que se consideran de sociedad civil, es a someterse al proceso. Eso sí lo tenemos y lo tienen todo. ¿Cuál es, creo yo, por lo menos de los perfiles que yo he visto en este sentido, un trabajo minucioso que deberá de hacer la Comisión Legislativa? Es analizar, como bien decía la licenciada Patricia, el tema de la idoneidad. Y parte de esa idoneidad pasa por ver las conductas que han tenido cada uno de los postulantes en su vida pues profesional y todo, pero si estamos hablando de que vamos a entrar en un proceso para autoridades electorales, hay que ver cuáles fueron las posturas de esta persona en función de temas de defensa de la independencia del Tribunal de Justicia Electoral, del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál fue la posición en función de la usurpación de la autoridad electoral por parte de una comisión permanente? Por ejemplo, esas son preguntas que yo no es que quiera entrar a descalificar a nadie, por eso fue una realidad reciente y ese trabajo lo debe de hacer evidentemente la comisión. Y yo soy de la opinión que cualquier persona que haya tenido una conducta complaciente hacia un partido político, sacrificando la Constitución, la ley y el proceso democrático, para mí, pues definitivamente se le cuestiona su idoneidad. Me tengo que ir a la pausa y ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, aquí vamos a profundizar un poco más sobre otros aspectos. La institucionalidad del país. Ya hay un nuevo fiscal general del Ministerio Público, ya hay un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya tendremos nuevos representantes en organismos electorales. ¿Cómo visualiza la institucionalidad? Bien, creo que es importante empezar por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué transformaciones institucionales requieren asegurar el buen funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y también su credibilidad? Sí. Porque hay que decirlo, la credibilidad ha estado en entrejuicio justamente por todos los temas que fueron el atentado contra la democracia. Mire, Ramón y abogada, en ningún país de Latinoamérica va a encontrar usted 4 direcciones con 3 directores o codirectores en una dirección. Por Dios, eso es atrofiante. Eso es ponerle a un memorándum 3 firmas de un lado, luego 3 firmas en el otro. Eso es atrofiante. En ninguna institución, y lo puede buscar en el internet y no va a encontrar, Honduras es la única. Entonces hay que revisar la estructura. Quien manda y toma las decisiones y supervisa las acciones técnicas es el Pleno. Claro. Pero los directores deben estar ahí por carrera administrativa, por meritocracia, idoneidad y por evaluación y cumplimiento de sus funciones. El otro tema es el tema de la reforma tecnológica. ¿Por qué vamos a estar gastando siempre, cada 4 años, en aquellas grandes cantidades de dinero cuando ahora la tecnología se puede blindar y poner un auditor externo para ver que eso funcione, como en Chile, por ejemplo, que a las 2 horas como en Costa Rica? Y el otro tema es que definitivamente hay que hacer reformas o una nueva ley electoral y eso tiene que ser un proceso consultado. Ahí están los informes de las organizaciones internacionales. Y muy rápidamente con relación al resto de la institucionalidad, una de las grandes tareas que tiene el presidente de gobierno es plantearse, ya hay un presupuesto. Tienen que tener un plan estratégico y una política, la de corto plazo y la de largo plazo, y un proceso dentro de ese plan estratégico de cómo van a recuperar la institucionalidad, porque no hay una que el Partido Libertad y Refundación haya dejado sin deterioro, además del deterioro estructural que ya se venía arrastrando. Eso es urgente y la idoneidad de los ministros es mostrar cómo van a reparar esa institucionalidad, Ramón. Bueno, dice la licenciada Patricia que no dejó una institución el gobierno de Libertad y Refundación en buen estado. Así en buen hondureño. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas hay que entrar en un proceso de reconstrucción del Estado de Derecho. Es innegable, ¿verdad? El deterioro a la institucionalidad, creo que podemos ver desde el Poder Legislativo, pues básicamente lo puedo decir en primera persona, ¿verdad? Que cómo vivimos el desmontaje de esta institución,
También pudimos ver, pues, en el Ejecutivo, pues hemos escuchado algunos reportes de cómo se encontraron esa institución. Yo creo que de lo más dañino, ¿verdad? Y que miren, eso se ve en macro, esa visión de repartición, el daño que ha hecho. O sea, esa visión es uno de los daños que se tuvo en la Corte, pero al final con una visión de ejercicio dictatorial, porque no hay equilibrios ni balances, ni personas que técnicamente puedan tener capacidad de diálogo para poder construir a favor de los intereses del país, respetando la Constitución y las leyes, porque hay una lógica de obediencia a el caudillo, los caudillos de los partidos. Yo creo que ahí es a donde tenemos que entrar en un proceso de transformación. Eso no se da de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y yo coincido de que para eso nosotros necesitamos, primero, no esperar el último día. El otro día me encontré a una alumna y me dice, ay no, abogada, ¿y por qué otra vez ya siento que están hablando de temas electorales? Y le digo, bueno, porque lo cierto es que las elecciones no solamente es un año, ni 2 años. Y los procesos electorales son cíclicos y cada etapa tiene un momento oportuno. Y en este contexto, más todavía. Porque tenemos que hacer reformas para preparar el nuevo marco normativo para evitar los acontecimientos. Esa misma lógica, Ramón, se debe utilizar para poder recuperar en las instituciones, como bien lo decía la licenciada Patricia, la independencia, la autonomía y la capacidad técnica. Según la Constitución, únicamente la administración pública centralizada está bajo la línea de mando del Ejecutivo. Pero dentro de esas instituciones no es que todo tiene que ser politizado partidariamente. De hecho, uno de los grandes errores de Libre, ¿cuáles fue? Que por meter clientelismo político, despacharon a las personas técnicas. Y le voy a hablar en una institución de carácter técnica, por ejemplo, se ocupaba que se firmara un dictamen y nadie ni lo podía hacer, o tenían miedo de firmar porque no tenían el conocimiento. Ahora, pero, entonces, por eso hay que llevar a un proceso de reconstrucción de la institucionalidad. Ahora, pero es que cada 4 años nosotros miramos una centralización del poder del partido político que logra la victoria en la contienda electoral. O sea, es un mal endémico, licenciada Patricia Bourdet. Las instituciones, ¿cómo rescatarlas? ¿Cómo verlas, cómo hacerlas más activas en el beneficio de la democracia del país y del bien público nacional? Hombre, mostrando lo que ustedes dicen, idoneidad. Sí. Evitar el clientelismo político. Yo creo que una de las diferencias que el pueblo hondureño esperaba era que se postularan diferentes actores para los ministerios y que se tomara en cuenta no su carrera política, sino su carrera profesional para ser colocados en un puesto. Ahora, hay algunos que son idóneos, no nos vamos a poner a calificar uno por uno. Por ejemplo, yo le diría que tengo el criterio absoluto como economista y politóloga para decirle que de este gobierno yo siento que este muchacho Roberto Lagos cumple. Ayer estuve participando en la propuesta, en la política monetaria que él mostró, con mucha contundencia, con datos, con cifras, con reformas concretas, y tiene 3 meses de estar en esa institución y realmente está mostrando capacidad e idoneidad. Está mostrando cómo tomó decisiones, cómo consultó con su equipo técnico y cómo está revisando lo que es la altura de la institucionalidad global, digamos, en el mundo que maneja las finanzas desde la banca, y él está tratando de ir a esos indicadores. Ah, pero las otras instituciones, ¿cómo? Pero las otras instituciones no estoy segura de si solo estaban esperando el presupuesto para ver qué pueden hacer. Se requiere que un profesional de alto nivel de este gobierno sea evaluado. Si no es evaluado, lo que no se evalúa no existe. Y tiene criterios demasiado efímeros para decir si es bueno o es malo. Entonces yo esperaría que con el presupuesto puedan emitir su plan estratégico que incluya la reforma institucional, los cambios legales que le propongan al Congreso y la política pública que debería alcanzar la visión de país y plan de nación hasta el 2030. Okay. Y con esos 4 criterios yo podría decir si un ministro está haciendo un buen papel. Un minuto, Fátima, antes de irme la pausa, por favor. Porque todo el bipartidismo, esos que se repartieron liberales y nacionalistas. Yo creo que hay que tener hay que aprender del pasado, no cometer los errores del pasado. Y lo hemos visto que se ha cometido independientemente de la bandera política. Yo creo que
el artículo 5 de la Constitución habla de un gobierno de integración, pero en ese gobierno de integración nacional, como bien lo decía la licenciada Patricia, tenemos que asegurarnos poner personas que tengan las capacidades técnicas en los cargos técnicos para poder realmente responder. Pero eso de que se vuelvan a cometer los errores, porque ahora llegó mi turno de gobernar, entonces ahora el botín lo dirijo yo, hay que tener mucho cuidado, porque justamente eso fue lo que le pasó factura a Libertad y Refundación. Segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSE. Termino con el programa. Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, por favor, en un minuto. El artículo 4 de la Ley de Juicio Político dice que pueden ser juzgados los magistrados. La presidenta, expresidenta del Consejo de la Corte es magistrada. Y si se averigua la comisión que está trabajando que de los 190 casos ella cometió errores, puede ser destituida como magistrada. Y a la comisión de evaluación, transparencia y 80% de idoneidad, por favor, para fiscal, la comisión. Fiscal, ¿cómo lo ve? Fiscal, tiene usted una serie de denuncias sobre el comportamiento de Luis Redondo. Actúe, porque necesitamos limpiar la democracia del país sancionando a aquellos que abusaron. Por favor, ya le va pidiendo el mes a Marlon Ochoa, en el que no trabajó y obstaculizó el proceso electoral. ¿Para usted hubo delito en el caso de Luis Redondo y debe de haber requerimiento fiscal? Luis Redondo cometió delitos políticos, técnicos y administrativos y tiene que ser juzgado como tal. Abogado. Bueno, yo creo que en la Corte Suprema de Justicia necesitamos una nueva ley orgánica del Poder Judicial. De hecho, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Agencia contra la Droga y el Delito en su momento se han acercado tanto al Congreso como al Poder Judicial porque esa ley ya es bastante obsoleta. Sí. Necesitamos la ley del Consejo de la Judicatura que garantice pues separar la parte jurisdiccional y administrativa. Y en cuanto al Ministerio Público ha venido teniendo un deterioro institucional. Los fiscales de carrera se van, dinero invertido en la formación, capacitación, porque los titulares no han sabido manejar el MP. Por lo tanto, hay que recuperar la independencia del Ministerio Público, fortalecer la carrera fiscal y yo diría, tal vez no una nueva ley del Ministerio Público, pero sí derogar todas aquellas reformas que debilitaron la institucionalidad para controlar poder alrededor de una persona. Bueno, saben ustedes que no hay fiscal del medio ambiente, ¿verdad? Está vacante. ¿Hay fiscal? Está vacante. Bueno, pero es que viven cambiando, entonces hay fiscalías que deben de ser priorizadas. Si estamos en medio de una crisis de cambio climático, una fiscalía que debería de existir. Así, bueno, debería de informarse también desde el Ministerio Público a la ciudadanía en general el rol y quienes integran cada fiscalía especial para poder determinar el funcionamiento y la operatividad del Ministerio Y la Fiscalía de Público. Asuntos Electorales también queremos saber qué pasó y qué hizo. Y y aquí rápidamente, y quitar esa práctica, por ejemplo, si usted tiene un fiscal de carrera que lo ha formado durante 10 años para el tema de Fiscalía de la Mujer, de repente lo va a mandar a otra fiscalía. Sí, entonces necesitamos fortalecer la carrera fiscal, acompañar a nuestros tanto fiscales, jueces, operadores de justicia para que sean técnicos y que no estén básicamente siendo presionados por los titulares que cuando son incómodos los cambian de sus cargos. Gracias, licenciada Patricia Bordet. Un placer. Gracias, abogada Fátima Mena. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa. Que pasen una feliz noche.